Hola, un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores y los que no lo han hecho consideren hacerlo en este canal que analizamos temas jurídicos de orden tributario y también de actualidad nacional. En este caso vamos a analizar lo que sucedió ayer con la actuación de la Corte Constitucional que en el estudio de constitucionalidad de la reforma pensional, la ley 2381 de este año, decidió devolver el proyecto de ley a la Cámara de Representantes para que allí se surtan los debates que quedaron faltando en aras de poder determinar y finiquitar la ley por parte del Congreso de la República. Esa actuación se dio precisamente a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que se presentó sobre la reforma pensional. En su momento se justificó la demanda por la falta de debate parlamentario, porque en efecto se pudo comprobar que allí no se dio los debates necesarios en la Cámara de Representantes que debe surtir toda ley de la República. En este caso no se dio y pues habían dos tendencias, unos que de pronto decían que la Corte se iba a inclinar por declarar una inconstitucionalidad total de la ley, aduciendo que había una falla o un requisito insalvable, que en este caso era el debate parlamentario. Y como antecedente se tenía la ley 1943 de 2018, la reforma tributaria de aquel año, que fue declarada inconstitucionalidad en su conjunto, precisamente por un trámite, por una situación similar, por la falta de debate parlamentario en su integralidad, y entonces dio lugar a que el Congreso expidiera una nueva ley que la reemplazara, como fue en su momento la ley 2010 de 2019. Esa era una tendencia. La otra tendencia decía que era posible que la Corte devolviera a la Cámara de Representantes para que allí se subsanara el vicio de trámite, que yo no creo que sea tan de trámite, porque para los que consideramos el derecho constitucional como una primacía del derecho en general, en las demás vertientes del derecho, en el debate parlamentario se surte la necesidad de la discusión que debe existir al momento de concretar la existencia de una ley. Sin embargo, pues esa fue la situación que se presentó ayer. En esta oportunidad quiero señalar, digamos, las dificultades que va a tener esta ley, porque lo más probable es que la Cámara lo apruebe, pero me voy a referir a las dificultades esenciales en su aplicación en el tiempo, porque resulta que esta ley va a afectar enormemente las finanzas del Estado y también, digamos que va a generar una situación muy lamentable para las futuras generaciones del país, que van a ver en la posibilidad de pensionarse un escenario todavía aún más remoto de lo que estamos viendo hoy. Como podemos observar en este primer gráfico, que a propósito quiero darle los créditos al doctor Julio César Iglesias, que facilitó esta información a través del programa Vélez por la Mañana de Luis Carlos Vélez, y fue allí donde tomé estas gráficas que vamos a analizar acá. En esta primera se ve cómo el envejecimiento del país se va presentando en la medida que va aumentando el tiempo. ¿Por qué? Porque las tasas de natalidad en Colombia se han reducido. ¿Y por qué se han reducido? Porque las personas hoy en día no quieren tener hijos. Entonces vamos a tener un sistema pensional que está descansando en su gran mayoría de personas ya viejas. Como vemos, por ejemplo, para el año 2040, cerca del 17.2%, según estas mediciones, son parte de la población que tendrá entre 60 y 79 años, y 80 años o más para el 4%, y para el año 2050 esa tendencia va a estar alrededor del 20.1% entre 60 y 79 años, y el 5.8% para 80 años o más. Como podemos concluir de esta primera gráfica, entonces vemos que hay un envejecimiento de la población que es paulatino y es creciente. Eso no le conviene al sistema pensional, porque precisamente al aumentar el número de personas pensionadas y reducirse el número de los cotizantes, pues por obvias razones el sistema va a generar un déficit, va a generar una eliminación del modelo como tal, porque no va a ser sustentable ni sostenible en el tiempo. Ahora bien, vamos a mirar en la siguiente gráfica, que también les cuento, compartida por el colega Julio César Iglesias, donde podemos, a ver si lo ponemos ahí, podemos observar el tema de las cotizaciones. Resulta que de acuerdo con las estimaciones
Aproximadamente el 94% de los afiliados está cotizando en montos de hasta 3 salarios mínimos. Eso quiere decir que todos estos aportes que están cotizando el grueso de la población, de acuerdo como quedó en el pilar contributivo de la reforma pensional, van a ir a parar a las arcas del Estado. Es decir, ya no es como teníamos en la situación actual, que las personas naturales que cotizaban podían escoger entre el fondo privado y el fondo público, pero en esta condición ya le exigen que se vaya al fondo público, lo cual hace que la mayoría de los recursos estén directamente dirigidos al Estado. Esto genera también incertidumbre, como podemos concluir, y que se dio a lo largo de la discusión de lo que en su momento fue el debate en el Senado de la República de esta reforma pensional. Generaba mucha incertidumbre porque es de alguna manera concretar aquella promesa de campaña que hizo el gobierno actual, en el sentido de apropiarse de las pensiones de las personas naturales. Y si vemos que el grueso de las personas naturales, como se ve en la gráfica, está aportando el grueso entre 1 y 3 salarios mínimos, esos son los que van a ir directamente al fondo del Estado. Y ahí es donde vamos a ver que esos recursos pues tendrían un riesgo alto de ser orientados a otros fines, y pues en el paso del tiempo no se puede garantizar que esto no vaya a suceder, más en un estado deficitario, un estado que tiene altos índices de carencia de presupuesto y con un riesgo presupuestal que se ve latente, máxime de lo que estamos viendo en estos días, por ejemplo, con el tema de la flexibilización de la regla fiscal, que va a permitir aumentar el gasto público del gobierno central nacional. Vamos a ver la siguiente gráfica, la tercera y la última, donde podemos observar en el caso de las personas que cotizan al sistema de pensiones. Esto es bastante delicado. Hay mucha gente que va a cotizar en pensiones, pero como siempre no van a alcanzar las semanas mínimas requeridas de cotización, las 1.300 semanas. Hoy en día, cuando una persona no alcanza el punto máximo de semanas de cotización para acceder al beneficio del derecho a la pensión, existe la posibilidad de que se haga la devolución de aportes pensionales, pero esa devolución hoy en día se hace por el valor total de lo aportado y no en escalas, en cuotas o por valores diferentes, sino en un solo valor. Como vemos en la gráfica, en la estimación que se tiene, aproximadamente el 15.5% de los afiliados al sistema de pensiones no logran obtener las 1.300 semanas y quedarían en ese umbral entre las 1.000 y las 1.300, donde tendrían el derecho a que le devuelvan sus aportes pensionales. Pero con el proyecto de reforma, que seguramente va a ser ley por el trámite que falta en Cámara, nos vamos a ver abocados a que esas personas les van a devolver no inmediatamente, sino en cuotas de 80.000 pesos en adelante. Es una consideración muy grave, porque las personas no van a poder en muchos casos ni siquiera acceder al beneficio de un aporte que hicieron con la expectativa o la esperanza de una pensión, sino que en este caso sencillamente les van a devolver en cuotas, en módicas cuotas de 80.000 pesos o un poco más. Y entonces esto sería casi que una burla a una persona que cotizó toda su vida laboral en expectativa de una pensión, no la alcanza y entonces le devuelven en módicas cuotas de 80.000 pesos mensuales. Realmente una defecio, pero que finalmente fue aprobada por el Senado y seguramente va a ser aprobado por la Cámara de Representantes. Como podemos concluir entonces de estos 3 gráficos, nuevamente agradeciendo a Julio César Iglesias por su posibilidad, la autorización que nos da de proyectar estas gráficas, lo que podemos concluir es que esta reforma pensional realmente es nefasta, y desafortunadamente en el fallo de la Corte Constitucional hay casi que una bendición para que sea la Cámara de Representantes la que termine avalando y aprobando el proyecto. Ya el gobierno anunció que va a decretar, ya emitió el decreto o lo va a emitir, citando a sesiones extras de la Cámara de Representantes para que agilicen este proceso. Seguramente no alcance a entrar el 1 de julio en vigencia como se tenía previsto, o no sé, pues para este gobierno no hay cosas imposibles. Entonces esperemos a ver qué resulta, pero esta es la primera entrega que les quería hacer haciendo este análisis económico de la reforma pensional. En el próximo video que haremos analizaremos los aspectos o el impacto tributario de las personas naturales cotizantes frente a la nueva ley de pensiones, que seguramente va a ser ley de la República
con lo que pasó ayer por parte de la Corte Constitucional. Hasta una próxima oportunidad.